7:45 de la mañana, momento de analizar temas de coyuntura política del país, y para eso le doy la bienvenida a Thalía Flores, periodista, columnista de Primicias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Thalía. Buenos días, Liz. Mucho gusto estar aquí con usted y con la audiencia. El gusto es nuestro. Analizar varios temas, y quiero empezar quizás con esta nueva polémica entre la Asamblea y el gobierno a propósito de el planteamiento que hacen desde el Ejecutivo de retomar 3 juicios políticos a exfuncionarios del gobierno anterior, algo que la Asamblea ha dicho no va a acatar. ¿Hay injerencia de una función del Estado en otra, como lo han señalado desde la Asamblea a propósito de esto? Liz, más que eso, uno debe remitirse a quienes saben la materia, como los constitucionalistas, y he escuchado 2 criterios diferentes. Uno dice que el juez no tenía que haber decidido, y otros dicen que la Asamblea no podía haber suspendido los juicios retirando las firmas. Son esos momentos donde las personas que hacemos análisis de lo que pasa en el país nos quedamos un poco sin piso y viendo que el drama en el Ecuador es que cuando no hay alguna pugna se la crea. Yo creo que estábamos más o menos entre la Asamblea en receso unos días, no de tranquilidad porque hay otros temas urgentes en el Ecuador, pero digamos no estábamos en este entredicho. Tengo la impresión que va a haber no solamente un cruce de declaraciones como las que ya hubo entre el ministro de Gobierno, que se inauguró prácticamente con un comunicado y con video, y el secretario de la Asamblea, porque los diputados asambleístas están de vacaciones. Creo yo que puede haber una pugna de poderes porque de por medio están cosas muy serias, como son los juicios políticos a los ministros del gobierno del presidente Noboa, si es que se retoman y se vuelve acogiendo lo que dice el juez a los juicios anteriores, pero sobre todo hasta el juicio a la fiscal general del Estado, que es realmente la cereza del pastel que todos quieren, y ella misma ha dicho que está ya lista para el juicio político. Es un momento un poco de incertidumbre. Todo está por moverse, ahí están las fichas, y yo siempre me remito a los que saben, y los que saben son los constitucionalistas, pero si entre dos hay 2 criterios, realmente complicado saber qué puede pasar. Ahora, como usted ya anticipaba, lo que sí va a suceder al regreso de la vacancia legislativa es que van a impulsar este juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, pero pudiera ser un intento que ya nace muerto a propósito del pronunciamiento de algunas bancadas que le han dado públicamente el respaldo y se oponen a este proceso de fiscalización. Yo le llamaría más vale de otra forma. Es un juicio que, como se merece, que no exista, porque la fiscal es la funcionaria más destacada del Ecuador, la que no ha dado tregua el combate a la corrupción, la que tiene presos o prófugos a gente que ha delinquido. Y entonces un juicio político, por lo menos visto desde fuera, era como que, ¿qué les pasa en el Ecuador? Enjuiciando a la fiscal que está persiguiendo al narcotráfico y a los narcotraficantes, que persigue a quienes delinquieron, a quienes se llevaron los dineros del Ecuador. Entonces, si no se llega a dar, porque la mayoría de los partidos, Partido Social Cristiano, ADN y Construye, han dicho que no van a apoyar un juicio político, yo en vez de llamarle como llama usted, yo diría el juicio imposible, porque no se puede a una funcionaria destacada, de esas rarísimas funcionarias que existen en el Ecuador, hacer un juicio político. Pero una suerte distinta sí pudiera tener quizás la ministra del Interior una vez que vaya a un juicio político que antecedería al de la fiscal. Esto se pudiera enmarcar quizás en lo que desde la Asamblea también se denomina revanchismo político, puede ser el punto de partida de una contienda electoral estructurada ya con anterioridad incluso. Podría llamarse la política ecuatoriana, porque cuando aquí no hay algo que conmueve, como decía, se inventan, y obviamente los ministros están para responder a la Asamblea Nacional, que es el organismo que legisla y fiscaliza. Pero claro, hay de por medio, cuando retiraron las firmas a los otros ministros del gobierno pasado, por las razones que fueren, constitucionalmente yo he escuchado versiones distintas otra vez. Aquí quienes más trabajo tienen en el Ecuador son los constitucionalistas, que tienen que dirimir si es que los funcionarios públicos están en lo correcto o no. O sea, eso está por verse, y lo más probable es que, siendo como estamos ya en etapa casi en modo electoral desde ahora, la ministra del Interior es realmente alguien a quien se le puede hacer un juicio político como el que se está siguiendo en la Asamblea.
Eso no significa que si es bueno o es malo, simplemente son los hechos y los políticos hacen eso, política, y un juicio político es realmente un hecho relevante en la política. Y ahora analicemos ese panorama ya electoral a propósito del anuncio de los 17 precandidatos a la presidencia. Usted señalaba hace algunos días como algo relevante que, por ejemplo, no hay ninguno que sea de Quito entre los candidatos, pero también se ve gente que pertenecía o nació en otros partidos políticos, hoy representando más bien o siendo representantes de otros movimientos. Hay gente joven, gente sin experiencia política también, que por primera vez a lo mejor va a incursionar en la palestra entre lo que se pudiera ir analizando, ¿no? Y cómo se va configurando esa papeleta. Gracias, Liz. Exacto, sí, realmente es increíble y conmueve que Quito, siendo como era el epicentro de la política, no tenga ahora ni un solo candidato, por lo menos que reivindique la quiteñidad, ¿no? Porque Luisa González habla más de Manabí. Y entonces, no solamente es eso, que es un reflejo del momento dramático, por ponerle un nombre suave, que atraviesa Quito, sino que es también parte de la política ecuatoriana. Es realmente increíble el conocer el origen ideológico, si es que tendrían los candidatos, cómo ahora asoman por otras tiendas totalmente diferentes. Entonces, y ese es el drama del Ecuador. Aquí no hay partidos que defiendan ideología, que defiendan tesis, que defiendan principios filosóficos ni nada. Simplemente defienden estar en el poder, y para estar en el poder llegan como fuere, y entonces ahora parecería que hay un supermercado donde se contrata candidatos o se contrata una tienda política, y eso no puede ser, pero eso es el reflejo, yo creo que es la metáfora de lo que está pasando en el Ecuador, que no hay un sentido de lo que es el Ecuador, no se planifica, no se le piensa, no sabe el destino que queremos tenerle para nuestro país, y claro, los políticos que se preparan para gobernar, que no tengan todo eso, realmente es un destino muy duro para un país. ¿Se hubiera esperado o se esperaría quizás que en este tiempo de alianzas ese número de 17 disminuyan algo, pero hasta el momento, Thalía, solo se han dado alianzas provinciales, ¿no? Más no alguna que lleve a reducir este número de precandidaturas? ¿Usted cree que quizás pudiera llegar a consolidarse la unión de las izquierdas, o al menos de parte de ella, a propósito de la cantidad de candidatos que están postulando para esta elección? Es muy difícil hacer pronósticos aquí porque este Ecuador es un poco impredecible, pero yo sí creo que gran parte de los candidatos, más bien dicho, los directores, los dueños de los partidos, porque aquí hay que hablar en esos términos, ellos sí se garantizan apostando a una curul en la asamblea, y les ponen a los otros o para que financien la campaña o para que hagan uso de ese presupuesto que entregue el Consejo Nacional Electoral, que originalmente fue para que no haya tanta división, tanta diferencia entre un candidato que tiene muchos recursos y otro que no tiene nada, pero igual aquí se desestima eso. Entonces, yo sí creo que pueden bajar por lo menos los dos candidatos. ¿Quiénes van a ser? Es bien difícil decir porque los intereses están de por medio este momento. Ya vemos que inclusive están viniendo desde fuera después de que se les suspende, o creo que se acaba la sentencia, y entonces esto está por definirse, pero yo sí creo que no van a estar los 17, daría la impresión que por lo menos hay unos dos que podrían estar haciendo alianzas, pero como se ve este momento, como no hacen eso de forma transparente, no hacen a la luz de los electores como debería hacerse, contando qué es lo que están acordando, uno se sorprende cuando anuncian, o uno se entera que están en determinada tramoya, ni siquiera se sabe si están haciendo un proyecto de país. Ahora, pero desde la izquierda, después de esa reunión que tuvieron en Quito, algunos movimientos donde salieron en parte divididos, pues ellos ahora anuncian que están trabajando un plan de gobierno que pudieran poner a consideración de quien pasara a lo mejor a una segunda vuelta, donde han hecho un pacto ya de no agresión. Algo están por ahí estructurando, pero en el centro y la derecha no se escucha ninguna articulación de ideas, de algún plan, algún compromiso, por ejemplo. Siempre antes se quejaban de que la centro-izquierda y la izquierda se dividían, ahora se ha dividido más la centro-derecha o la derecha, porque aquí tampoco hay límites para conocer, porque decía que no tienen ni principios ni filosofía la mayoría de los partidos mismos, los pocos que hay, o esos movimientos que se crean para la aventura. Y claro, yo sí pienso que pueden unirse porque
el objetivo, creo yo, eso sí es una operación estratégica de filigrana que ponen determinado número de candidatos para que en la segunda vuelta les acompañen y les auspicien y les apoyen y digan, tantos candidatos a la presidencia nos están apoyando. Esa es otra maniobra más, no es una estrategia, no es una táctica, es una maniobra que se hace siempre a espaldas de la gente y eso es lo que a uno debe conmoverle. ¿Por qué los políticos deciden no de frente a los ciudadanos, que somos los que decidimos la suerte de ellos, sino hacen totalmente de espaldas porque nunca nada es transparente y siempre hay algo de por medio y ese algo no es bueno? Y algunos señalan que esa va a ser la historia del Ecuador mientras se mantenga tal y como está el sistema también de partidos políticos y se mantengan las actuales reglas del juego. Y hablando de esto, también no quiero dejar de preguntarle, Thalía, su opinión como periodista, su visión sobre lo que está pasando en este concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Ya algunos hablan de que se debería anular, otros de que más bien se debe dar un paso atrás, regresar a esa prueba de confianza. ¿Cree usted que eso pudiera darle la transparencia que se necesita a un proceso tan importante como ese? Igual recogiendo lo que dice la mayoría aquí sí de colegios profesionales, del Colegio de Abogados que en este mismo canal han estado. Y de paso hay que felicitar a Teleamazonas y a Fausto Yepes que hizo un trabajo extraordinario y descubrió esa empresa, por decir algo, trucha, que estaba haciendo la prueba de confianza. Es que esa es la metáfora, la alegoría de lo mal que estamos y de la justicia en qué rumbo está, que la empresa que hace la prueba de confianza para nada menos que los jueces futuros, los conjueces y el banco de elegibles, es una empresa fantasma. Pero ¿qué nos pasa como país? Yo creo que, escuchándoles también los informes de los observadores internacionales o de la Comisión, este concurso no tiene viabilidad, no va más. Y entonces escuchen a los que saben, a ellos, a los expertos, pero como van las cosas siembran todas las dudas y nada más es la justicia ecuatoriana que debe ser, digamos, el ancla más sólida de una democracia y de un Estado. Yo no creo que ese concurso tenga buen fin. Incluso para recuperar esa institucionalidad pudiera ser el momento de hacer un alto, de modificar ese reglamento y llevar un concurso, aunque tome tiempo, pero con las garantías de tener a los hombres o mujeres más probos dentro de un cargo de juez de la Corte Nacional. Exactamente, he escuchado a algunos constitucionalistas que han dicho el riesgo de volver todo a cero es que igual se vuelva a hacer tan mal, es que es un país lleno de trampas, pero por lo menos elegir a los jueces, a los conjueces, debería ser el acto más serio de un organismo que tiene a su cargo un trabajo tan delicado. Pero uno ve desde el origen de ese organismo, el titular que está al frente, todo eso, o sea, es como la suma de todas las iniquidades y de todas las cosas no bien hechas para una sociedad que debe transparentar los actos de los organismos más importantes como son los actos de la justicia. Quiero agradecerle, Thalía, que nos haya acompañado esta mañana con su criterio, con su análisis sobre varios temas de actualidad y de importancia para el país. Le envío un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, Liz, y a la audiencia, saludos. Un gusto haber compartido con usted esta mañana. Son ya las 7:59 casi ya de la mañana, momento de despedir esta emisión de noticias, pero ya vienen las de la comunidad. Que tengan un feliz viernes.